noches a todos. Me presento porque yo voy a ser el presentador, por lo tanto sería medio raro que hubiera otro presentador que me presentara. Soy Víctor Carvajal, director del diario La Segunda. He sido invitado por esta casa a hacer las presentaciones de esta reunión, en la cual vamos a tener nada menos que al ministro de Educación, don Nicolás Izaguirre, conversándonos sobre lo que a todo el país interesa en este momento, que es la gran reforma que está impulsando el gobierno. Y vamos a tener también, por supuesto, al gran maestro, nuestro profesor don Luis Riveros, y la posibilidad de que todos ustedes puedan hacer preguntas, aunque finalmente tendremos que seleccionar 3 o 4 en aras del tiempo. Nuevamente les agradezco su nutrida concurrencia. Este es un evento especial organizado por la logia número 5, Justicia y Libertad, que este año cumple nada menos que 150 años, fundada en 1864. Ellos organizaron esta actividad bajo el nombre de Visiones para un Cambio Educacional. El evento también es patrocinado por el Centro de Estudios Eugenio Mate Hurtado. Invito a don Rafael Reyes Valenzuela, presidente de la logia organizadora, para que nos dirija un saludo. Venerable hermano Luis Riveros Cornejo, gran maestro de la Gran Logia de Chile. Señor Ministro de Estado para la Educación, don Nicolás Izaguirre Guzmán. Señor Director de la Segunda, don Víctor Carvajal. Venerable hermano Rosamel Gutiérrez Riquelme, presidente del Centro Eugenio Mate Hurtado. Señoras, señores, queridos hermanos. No es común que una organización social, grupal, de no un contenido amplio, sino que restringido, siempre evolucionando a lo largo de los años y los tiempos, pueda llegar a un 2014 para decir que tiene sus raíces en el año 1864 y que desde esa fecha hasta el día de hoy haya podido tener todos los documentos que acreditan que día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, esta organización pequeña pero potente siempre tuvo una luz encendida. Y esa luz encendida es la que queremos colaborar y compartir con ustedes hoy en día, para que se haga la luz en este sentimiento tan grande y tan especial que es la educación de nuestra patria. La educación, ya no puedo decir de mis hijos o hijas que están educadas, pero bien de mis nietos. Una educación pública de la misma calidad que nosotros recibimos y gratuita. Eso es lo que nos ha movido aquí, porque dentro de esta historia magnífica de Justicia y Libertad número 5, nosotros podemos decir que ese lema de gobernar es educar nos llegó desde muy cerca, porque en nuestro registro está la foto y la firma de la época del presidente Pedro Aguirre Cerda. Por ese antecedente tan significativo para este grupo de personas es que esta noche le hemos invitado a ustedes, y por cierto agradecemos muy sinceramente al señor ministro que haya aceptado concurrir a conversar con nosotros este gran y significativo tema. Que tengan una
buena participación. Muchas gracias. Muchas gracias a don Rafael. Invito ahora a hacer uso de la palabra, un saludo a don Rosamel Gutiérrez Guillerme, que preside el Centro de Estudios de Eugenio Mate Hurtado. Don Nicolás Izaguirre, ministro de Educación, querido hermano Luis Rivero, gran maestro de la Gran Logia de Chile, querido hermano Rafael Reyes, venerable maestro de Justicia y Libertad número 5, don Víctor Carvajal, el diario La Segunda, que nos acompaña y que nos organiza esta noche. Queridos hermanos, queridos amigos y amigas, me corresponde hacer un breve recuerdo y saludar especialmente la presencia del ministro de Educación en un tema como la educación, que es tan importante para los masones, que ha sido, que es y que con seguridad será en el futuro de principal importancia. Con motivo de este encuentro en que estamos celebrando además los 150 años de Justicia y Libertad, que me toca personalmente porque mi abuelo Rosamel Gutiérrez Aguilera fue orador de la Logia Justicia y Libertad en la década del 30, así que cómo no voy a estar orgulloso de estar en esta oportunidad, en esta reunión. Señor ministro, para los masones, desde los albores de la República, la educación es algo indispensable. Habitualmente, en nuestras reuniones, destacamos el hecho y echamos de menos un concepto de educación que vaya más allá de los fundamentos reproductivos y económicos que éste tiene actualmente. La educación forma ciudadanos. La educación forma hombres y mujeres con amor a su tierra. La educación es una manera de realizarse y una manera de ser mejores hombres y mejores mujeres. Es una manera de inventar un Chile que ocupe un espacio en el concierto latinoamericano y que desde el sur del mundo invente nuevas empresas e invente nuevas soberanías. Una educación que se ancle exclusivamente como una mera capacitación para el aparato productivo es algo que los masones encontramos escaso. Solamente la educación producirá sus frutos y esparcirá sus aromas de Arica a Punta Arenas y ojalá en los límites de nuestra patria, en la medida que tiene este alcance, que es un alcance perdido hoy en día, pero que es netamente humanista y de fuerte contenido social. Con una educación así, creo yo que podemos desarrollar y avanzar en un Chile que supere desigualdades y supere tantas tareas pendientes que nos tienen aquí horquillados. Un gusto que esté con nosotros, señor ministro de Educación, y ha sido un agrado dirigirse a usted y a la concurrencia en esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rosamel. Creo que estamos todos muy agradados de contar con la presencia del ministro de Educación en una instancia de diálogo constructivo y elevado como es el permanente de esta casa. Parafraseando un viejo libro que decía: un fantasma recorre Chile. Ese fantasma espanta a algunos, a otros los entusiasma, otros están curiosos y otros inquietos. Es la reforma educacional que está removiendo los cimientos de las bases de la educación chilena de los últimos probablemente 40 años.
Y qué bueno que así sea, porque creo que, personalmente, creo muy firmemente que este país necesita una profunda discusión sobre la educación y que de esa discusión salga un consenso en el cual el país pueda mejorar en todos sus ámbitos la enseñanza para nuestros hijos y las futuras generaciones. Esta enorme tarea le ha sido encomendada por el gobierno a don Nicolás Izaguirre, quien en un mar bravío navega para llevarla a puerto, entendiendo, por supuesto, todos que este es un proceso democrático, de discusión, de aporte, y que finalmente esperamos todos logre llegar a lo que deseamos, que es un sistema educacional mejor que el que tenemos, más justo, donde realmente el aprendizaje de nuestros niños mejore ostensiblemente y los prepare para el futuro laboral, para el futuro de ser ciudadanos y conscientes de su participación en la construcción de una sociedad. Sin duda que una tarea tan enorme como la que se ha propuesto este gobierno y que no tiene, yo pienso, referentes desde el año 60, de la década del 60, con la gran reforma educacional que hizo el presidente Frei Montalva, va a tener un debate intenso. Pero felizmente este debate ha sido un debate de altura, donde se están enfrentando distintas visiones, que probablemente algunas coincidirán, estarán más cerca unas de otras, otras más distantes, pero los espadachines lo que están presentando son elementos técnicos. También, por supuesto, hay debate político, porque la educación no es ajena al mundo social y político de nuestro país, pero yo creo que podemos contentarnos de que hasta ahora, y eso esperamos, en el futuro esta discusión siga en esos términos. Quiero darle la palabra ahora al ministro de Educación, don Nicolás Izaguirre, para que libremente nos dé sus opiniones, sus ideas, y nos entregue una muy buena disertación sobre lo que aspira el gobierno con la reforma educacional. Muchas gracias. Señor don Luis Riveros, gran maestro de la Gran Logia de Chile, y lo que ustedes no saben, ex compañero de estudios en la maestría en Economía en la Universidad de Chile. El señor Rafael Reyes, presidente de la Logia número 5, señor Rosamel Gutiérrez, presidente del Centro de Estudios Eugenio Mate Hurtado, señor Víctor Carvajal, periodista y director de La Segunda. Es para mí un gran placer, ante tan selecta audiencia, conversar un rato con ustedes sobre lo que el gobierno de la presidenta Bachelet se propone en materia de reforma educacional. Sin duda alguna que Chile enfrenta uno de sus desafíos más relevantes en su historia, que es dejar atrás las desigualdades y convertirse en un país desarrollado. Eso creo que nos une a todos como nación. Y sin duda alguna que la reforma educacional se circunscribe en esa misma preocupación, y por ello no es casualidad que sea uno de los 3 ejes estructurantes del programa de la presidenta. Nuestro desafío es generar un cambio profundo, no podemos ocultarlo, casi paradigmático, para dar paso a un nuevo modelo de educación que fomente estructuralmente la calidad y asegure la equidad en un marco de reglas claras y justas. La propuesta del gobierno, como se ha dicho incansablemente, descansa en respetar la tradición chilena de un sistema educacional de provisión mixta. No estamos haciendo la reforma para terminar con ningún sector, pero sí estamos completamente comprometidos con el fortalecimiento de un sistema de educación pública
como base estructurante de la construcción de nuestra sociedad. Si me permiten hacer una digresión, aunque los distintos movimientos sociales en el último tiempo ya auguraban el que este sería un tema polémico, a mí no me deja de sorprender el tono y la vigor que alcanza el debate sobre nuestra reforma educacional, habida cuenta que si ustedes observan la forma en que los sistemas educacionales están organizados, virtualmente en todos los países más desarrollados del mundo, virtualmente en todos, encontrarán características que son precisamente aquellas que nosotros estamos tratando de introducir en el sistema chileno. No estamos dando un salto al vacío, estamos dando un salto hacia lo que son las mejores prácticas consensuadas por la civilización, por los lugares más avanzados del planeta. Ustedes se preguntarán entonces por qué esto genera tanta polémica, tanta controversia. En primer lugar, creo yo, porque es justo reconocer que Chile tiene un sistema mixto que está a través de su historia, aunque también es bueno recordar que esa mixtura se ha acrecentado fuertemente durante los últimos 30 años, en donde el sector particular subvencionado ha pasado de ser 20% de la matrícula a más del 50%. Pero hubo en Chile una tradición de educación mixta que, como les decía, nosotros estamos más que honrados en respetar. Y es necesario, por tanto, adecuar de alguna forma el modelo chileno de educación a esa realidad, que no es la realidad, como ustedes bien saben, de los países desarrollados del mundo, donde la educación pública representa el 90 o 95% de la matrícula. Y la presidenta ha sido muy clara, yo he tratado de hacer lo más claro posible, que nosotros no estamos por cambiar esa mixtura, no estamos por tener una educación pública que sea una alternativa cuasi única, monopólica de la entrega de servicios educacionales, pero sí estamos por hacer reformas muy de fondo que solucionen lo que nosotros creemos es un sistema que no está bien diseñado en términos de fomentar estructuralmente la calidad. Y voy a tratar de explicar del modo más simple que pueda. En ninguna parte del mundo los recursos públicos se entregan tan copiosamente hacia iniciativas de carácter privado como en Chile. En nuestra tradición republicana, desde los años 60, nosotros teníamos un sector particular subvencionado, pero que recibía generalmente una fracción relativamente baja de lo que los colegios públicos recibían. Si ustedes miran el resto de los países del mundo más desarrollado, van a encontrar también con que, dependiendo de lo que ocurre en los países, particularmente Holanda, el Canadá francés, Bélgica, tienen sistemas mixtos en que los proveedores no son necesariamente solamente los que dan educación pública, sino que también particular subvencionada. Pero difícilmente van a encontrar ustedes una organización donde el Estado sea tan generoso en materia de apoyar la educación particular subvencionada. Ese aspecto creo que ya forma parte de nuestra tradición cultural y no queremos cambiarlo. De donde definitivamente no van a encontrar ningún caso es algún país donde el Estado apoye la diversidad de proyectos educativos, pero esos proyectos educativos estén habilitados para obtener ganancias privadas o lucrar, seleccionar quienes entran y quienes no entran a las aulas y cobrar un copago a las familias. Por naturaleza, la educación directamente pública o aquella que financia el Estado es una educación que busca concertar al conjunto de la sociedad a objeto de que a nuestros hijos e hijas les demos un terreno común desde el cual puedan saltar en su vida adulta.
no es aceptable en una sociedad democrática que el Estado provea un servicio que es básicamente un servicio donde se forman ciudadanos para que puedan desarrollar sus proyectos de vida, y esos servicios, financiados con fondos de todos, discriminen a unos y no a otros, entreguen educación con más recursos para unos y no para otros, y sea, en definitiva, un ámbito donde la motivación es lo comercial. Yo siempre intento recordar, y aquí algunos me conocen, que dentro de mi coalición política yo siempre me he caracterizado por ser una persona que tiene una fuerte inclinación hacia una economía de mercado, mucho más que posiblemente muchos de ustedes. Y creo que en Chile, en materia económica, lo decía ayer en el Mercurio, muchos países nos envidian por la buena estructura de reglas económicas que tenemos, tanto fiscal como monetaria, como nuestra apertura al comercio internacional, como la competencia, como el vigor del sector privado. Pero es de aceptación cuasi universal que, en particular en la educación, la motivación comercial no puede ser la motivación central para educar. Sería largo describir el por qué eso introduce un sesgo hacia una educación relativamente más empobrecida, más centrada en los tests, en lo cognitivo, en lo demostrable, y no necesariamente una formación integral. Sería como pensar que los servicios espirituales, por ejemplo, estuvieran organizados por las leyes del mercado. Sin duda alguna que eso tiene que ser una cuestión vocacional que tenga que ver con el amor a la ciudadanía, con las ganas de educar, como ha sido la mejor tradición de nuestro magisterio y de nuestros profesores normalistas. ¿Estamos con nosotros diciendo que la educación particular subvencionada terminará sus días? Para nada. Simplemente que opere en un ambiente que fortalezca la cooperación, que fortalezca la excelencia, y no en un ambiente que favorece la competencia, que favorece el tratar de levantar alumnos desde la escuela del lado, porque en la medida que tengo más alumnos, dado que se me financia por cuántos alumnos tengo y cuántos asisten a clase, voy a tener más ganancias. Es una lógica que está invertida. Y si fuera una buena lógica, ustedes la observarían en otras partes del mundo. Nos gusta a los chilenos compararnos con las mejores prácticas en materias ambientales, en materias de facilidad para hacer negocios, en materia de apertura, en materia de exportaciones. ¿Por qué no tenemos un grado de humildad para compararnos en este ambiente? Nadie ha pretendido terminar para nada con la educación particular subvencionada. Simplemente el dar un ambiente que sea estimulativo de la vocación pedagógica, un ambiente que sea estimulativo de la integración, que sea un ambiente estimulativo de la inclusión, y no un ambiente donde se favorezca la competencia y los afanes mercantiles. Hoy día un profesor de la Católica publicaba en un diario capitalino una muy buena columna sobre la importancia que tiene la inclusión en la educación, lo que se llama el efecto par, el por qué es tan bueno que en la sala de clases haya niños de distinta condición, índole, género, raíz cultural. Muchos han tratado de desacreditar esto, que en los países industriales es completamente aceptado, sobre la base de decir que no es tan claro que mejoren sus rendimientos en el CINCE. Más bien, la evidencia, si algo de los investigadores apunta que sí lo mejora ligeramente, porque los más aventajados enseñan a los menos aventajados. Pero en la vida corriente todos vamos a tener que mezclarnos con personas que son de distintos sexos, de distinta religión, de distinto raíz cultural, y esas habilidades blandas que son fundamentales para el mundo del trabajo se adquieren en la escuela, precisamente interactuando con la diversidad. A mí me ha tocado vivir el largo tiempo de mi vida en países desarrollados, y si ustedes ven cuáles son las prácticas educativas de Francia, Alemania, el propio Estados Unidos, es de un esfuerzo permanente a través de la educación pública por la inclusión, por
mezclar, por amalgamar y no por segregar. Y esos países tienen enormes temas de migración. Ustedes van a ver en los colegios públicos de Francia que se mezclan los niños musulmanes, los niños que vienen de Argelia, los niños que vienen de África, los niños que vienen de Francia, porque ellos le dan un valor justamente al poder conocerse, reconocer al otro, a uno mismo en la cara del otro y poder después trabajar de manera mancomunada. Bueno, resulta que en Chile fuimos en el sentido exactamente opuesto y eso hay que corregirlo. Pero esto será fundamentalmente una tarea del Estado y en eso no nos podemos engañar. Y por eso nosotros hemos hablado de que necesitamos fortalecer la educación pública. Una educación pública que ha estado a mano traer y en algunas partes, francamente, en un franco decaimiento. Nosotros no tenemos ningún problema con que determinadas confesiones o perspectivas frente al mundo se organicen, entreguen un proyecto educativo vocacional distinto. Y así los colegios religiosos, los colegios católicos, evangélicos, etc., podrán tener su camino. Pero allí, inevitablemente, hay un conjunto homogéneo de niñas y niños que comparten ese proyecto educacional. ¿Dónde está el territorio de todos? ¿Dónde está el territorio de la diversidad, de lo que somos todos los chilenos? En la escuela pública. Allí es donde, bajo los valores de la civilidad, de la democracia, los derechos humanos, de la chilenidad, todos nuestros niños y niñas se juntan. Y también los educadores saben que educar en diversidad es mucho más complejo que educar en homogeneidad y es mucho más caro. Cuando hay niños de distintos rendimientos, de distintas culturas, a veces uno necesita tener más de un profesor en la sala de clase. Y eso lo han entendido los países industriales y por eso tienen un financiamiento preferente para su educación pública. También tienen un financiamiento preferente para sus universidades públicas, porque tienen todas estas características de construcción, de nacionalidad, de generación de bienes públicos. Nuestro sistema tiene errores, tiene virtudes, pero tiene errores. Nuestro sistema no puede seguir basado en la competencia y en pensar que el financiamiento es un tema estrictamente individual. Todo basado en qué características tiene el niño, cuán vulnerable es, cuánta necesidad de lenguaje tiene, cuánta necesidad de aprendizaje. Entonces, según eso se calcula una prorrata y se le da una cantidad por niño. Entonces, los colegios andan, como antiguamente las micro amarillas, persiguiendo clientes, niños. La educación tiene que estar organizada en red. Y unos colegios apoyarse con otros, y unos profesores apoyarse con otros. Y tener, en el caso de los profesores, más horas no lectivas para que puedan efectivamente preparar las clases y trabajar en comunidad. Para que los mejores apoyen a los peores. Para que los profesores más desarrollados sean mentores de los profesores que están ingresando. Es un ambiente colaborativo, es un ambiente distinto que la producción de tomates o la producción de camisas. La educación pública tiene que recoger a todas y todos. La educación pública no puede ser excluyente. Y tiene que estar en todos los lugares del país. Si hay un lugar rural donde apenas hay unos pocos alumnos, bueno, habrá una escuela unidocente, pero el Estado tiene que estar allí garantizando, porque obliga a los niños a educarse, garantizando el derecho, con la misma calidad que en otras partes. Y eso cuesta dinero. La educación particular subvencionada bienvenida sea, pero se instala obviamente en aquellas comunidades emergentes donde hay más rápido crecimiento de matrícula. La educación pública no es así. La educación pública es un eje estructurante de toda la comunidad. Es como la diferencia entre las autopistas y los caminos rurales. Autopistas pueden tener gran tránsito y tener gran recolección de peaje, pero los caminos interiores son distintos, porque tienen que llegar a todas partes. La educación pública es una red que llega a todas partes. En los países más desarrollados, también la educación pública en red establece el estándar de calidad. Y así fomenta que en las escuelas particulares subvencionadas la calidad suba porque tiene que emularse con la pública. Yo siempre les cuento a mis amigos, yo vivía en Estados Unidos y por fortuna estaba en un trabajo que me pagaban la educación particular.
Yo elegí libremente meterme en la educación pública porque era mejor. O sea, la educación pública trataba de perseguir, perdón, en particular trataba de perseguir a la pública, que era la que fijaba los estándares. Aquí la hemos respetado. Y eso no nos va a llevar demasiado lejos. Para esto necesitamos, además de financiarla adecuadamente, necesitamos reorganizarla. Los municipios no son el lugar apropiado para organizar la educación pública. Los municipios producen demasiadas cuestiones al mismo tiempo. Entregan salud, entregan alumbrado, entregan seguridad ciudadana, entregan una cantidad de cosas y por tanto no tienen la especialización ni tampoco, una cosa que es muy importante, la debida rendición de cuentas ante la comunidad para que haya un diálogo fecundo, oferente y familiar respecto a la calidad de la educación. En los mejores lugares del mundo, por ejemplo en la provincia de Ontario, las familias se organizan en torno a lo que sería un servicio local de educación equivalente a una provincia y tienen, junto con la autoridad central, cogobiernan la educación pública del condado. Y si las familias ven que los resultados están siendo inconvenientes o que no les gusta la materia educativa de estos trabajos en red, solidario, pueden remover la autoridad. Eso no ocurre hoy día en los municipios, por tanto está mal ubicada la educación pública. Y eso lo vamos a cambiar. Un tema enorme, cambiarlo provincia por provincia, región por región, pero claramente hay que hacerlo para proveer a estos servicios locales de educación de las adecuadas capacidades financieras, administrativas, técnicas y pedagógicas. Pero no quisiera terminar sin antes decir solamente dos cuestiones más. No podremos tener una buena calidad de educación pública y por extensión particular subvencionada si no tenemos un nuevo acuerdo nacional con los profesores. Y en eso me encuentro trabajando. Queremos repensar en un nuevo plan nacional docente desde las carreras de pedagogía, y hemos avanzado en ese sentido, particularmente con la Universidad de Chile y la Universidad Católica. ¿Cuáles son el tipo de carrera de pedagogía que necesitamos? ¿Cuáles son los puntajes que necesitamos para que los niños efectivamente puedan ser los mejores? ¿De qué forma evolucionan y aprenden? ¿De qué forma se les mide cuando terminan? ¿Cómo se acreditan esas carreras? ¿Y cómo ingresan al magisterio? ¿Qué tipo de exámenes necesitan? Seleccionando los mejores, obviamente, hay que pagar y dar condiciones de trabajo consistentes con lo que necesitan los mejores. Y por eso revisaremos enteramente la forma de pagar y la forma de progresar en la carrera docente. Y también conversar el tema del retiro, que es un tema muy importante para que se vaya renovando la plan docente. Ustedes saben perfectamente que ese no es un tema fácil, que los maestros, que son la piedra o la columna vertebral, tienen un profundo compromiso con la educación, pero también tienen reivindicaciones que son gremiales. Entonces ahí habrá un cierto espacio de negociación donde nosotros pondremos por delante la calidad y ellos, muy naturalmente, la seguridad de su trabajo. Se dice que nosotros no nos hemos preocupado de lo que ocurre de la sala de clases hacia adentro. La política pública tiene que básicamente proveer una atmósfera donde surja la excelencia. Hoy día nosotros tenemos más de la mitad, unas 5.000 escuelas que son particulares subvencionadas. ¿Ustedes imaginan que el ministerio se dedicara a dictarles cómo tienen que ser las clases? ¿O qué es lo que tiene que ocurrir desde la sala para adentro? Nos acusarían posiblemente de estar introduciendo una especie de planificación centrada a la soviética. Lo que nosotros tenemos que proveer es el mejor ambiente, los mejores estímulos para los profesores, los contenidos de currículum para que constituyamos una nación. Pero obviamente la creatividad de los profesores, la creatividad de los directores de escuela es algo que en lo que hay que dar amplia flexibilidad. Por tanto, a ratos nos parece que evadimos el tema de fondo. El tema de fondo es que nuestra educación tiene que ser organizada con otros parámetros, con un magisterio dignificado, con escuelas que cooperen en red, con escuelas que sean inclusivas
y que no traten de buscar resultados sobre base de discriminar a los alumnos con más problemas. Y en definitiva, la conciencia de todos de que si no hacemos algo con unidad nacional y con rapidez y decisión, esto nos va a terminar pasando la cuenta más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias al señor ministro, que nos ha dado una excelente exposición. Paso ahora a un momento de preguntas para las comunidades. Yo creo que el público lo que quiere saber es más, y más profundo, y más concreto todavía, aunque yo sé que el ministro todavía tiene que armar este consenso nacional del cual nos está hablando, pero los presentes se interesan en este instante preguntarle por algunas cosas concretas. ¿Qué sucede con el bono de retiro de los profesores? Seguramente detrás hay algún profesor que está preguntando. ¿Y qué sucede con la deuda histórica de los profesores? Esa es la primera pregunta que nos llega. No sé, Nicolás, si nos puede decir algo al respecto. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Y sí. Bueno, una entrevista que concedió un diario capitalino ayer me hacían este tipo de preguntas y yo les decía, bueno, esto forma parte de un paquete grande que estamos conversando con los profesores. Desde luego que nosotros tenemos muchos profesores que ya están cansados y que producto de su baja acumulación de fondos previsionales no se pueden retirar porque se retirarían con tasa de reemplazo extremadamente baja. Por tanto, nosotros sabemos perfectamente que hay un tema pendiente relacionado a un bono de retiro para permitir que los profesores que han entregado una vida por la educación puedan descansar. También sabemos que hay un planteamiento respecto de dineros que en algún momento del tiempo no se les reajustó. También tendremos que conversar con ellos sobre el cambio de dependencia que supone pasar de las municipalidades a servicios locales de educación que dependerán del Estado. Hay muchos temas con los profesores y nosotros estamos muy dispuestos a conversarlos todos, lo estamos conversando. También nosotros queremos exigir mejores carreras de pedagogía, condiciones más difíciles para acceder a la carrera del magisterio, pero estamos disponibles para mejorar sustancialmente sus condiciones de trabajo, tanto desde el punto de vista de la remuneración, como desde el punto de vista de la dignificación, como desde el punto de vista de las horas colectivas, y un conjunto de temas que a los profesores les son muy caros y queridos. Hay un listado grande y obviamente no puedo ir diciendo cómo va a resultar cada uno de ellos porque es parte de un conjunto que esperamos compactar y acordar. Muchas gracias. Otra consulta, en este caso del profesor don Eduardo Salgado, de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Dice, desearía saber si dentro de los planes renovadores del sistema educacional chileno está considerada la incorporación de la enseñanza de las artes, música, plástica, poesía, como cátedra obligatoria de los primeros años de contacto de los niños con su jardín infantil, kinder y básica. En países como Francia, Italia, Alemania, entre otros, este sistema es aplicado con extraordinario éxito en cuanto a estimular el desarrollo intelectual del individuo. Efectivamente, usted tiene toda la razón, tanto las artes, al que yo soy muy cercano, por mi madre, cuanto el deporte, son temas que son imprescindibles, junto a la literatura, la filosofía,
en el desarrollo integral de los niños, la educación cívica. El sistema organizado sobre la base de quién junta más niños para coleccionar más subvenciones y por tanto tener mejor rendimiento comercial, tiende a producir, y eso es lo que trato de motivar a todos a que pensemos, un tipo de enseñanza que tiende a fortalecer por sobre todas las cosas las capacidades de contestar tests. Porque así, en la medida en que obtienen un buen CIMSE, las familias se ven interesadas en matricular a los niños en colegio, tienen más escala y tienen por tanto mejor rendimiento. Los test CIMSE, que son muy importantes para la parte de lectura y la parte de matemática, es fundamentalmente un instrumento pedagógico para que el profesor pueda saber dónde están las debilidades de sus alumnos y reforzarlas. Pero no puede ser un instrumento de competencia en una escuela con la otra. Cuando organizamos así el sistema, y es lo que yo quiero que todos reflexionemos de corazón, vamos a terminar con que las artes, la literatura, la filosofía, la formación cívica, la formación humana, van a pasar a un segundo plano. Porque estamos organizando un sistema para que pase a un segundo plano. Así que, desde luego, que nosotros esperamos que la enseñanza de las artes, en un nuevo esquema cooperativo, sea una parte importante. Sin, eso sí, hipertrofiar el tema del currículo. Ahí hemos tenido una cierta tendencia que no es la más moderna en los países del mundo. Es muy importante que los niños aprendan a convivir, que aprendan a comprender lo que leen, a poder escribir, a poder discutir, a poder comentar un ensayo. Y a veces nuestra educación se ve también por las pruebas estandarizadas, forzada a que los niños aprendan demasiado contenido. Yo tengo un niño en el colegio, lo ayudo a veces cuando puedo a estudiar los fines de semana, y es una cantidad de contenido, que a veces no dice relación con lo que realmente es la educación. Muchas gracias. Otra consulta respecto de la educación técnico-profesional. Se pregunta si va a ser incluida y de qué manera en la reforma. Bueno, absolutamente. Nuestro plan es organizar estos servicios locales de educación que son más o menos a nivel distrital, que tienen, por ejemplo, como está organizado en Ontario, en Canadá, en Massachusetts, en Estados Unidos, que tienen cabezas técnico-pedagógicas, financiero-administrativas y que alojan en su interior una multiplicidad de escuelas que incluyen las científico-humanistas, pero también las técnico-profesionales, con expertise directa diferente para cada una de ellas. Acuérdense que también nosotros tenemos las escuelas de lenguaje, tenemos la escuela para niños con pluriculturales, tenemos la escuela para niños se llama con diferenciales. Por tanto, hay que acoger distintas realidades educativas. No todos van a ser educación concretamente científico-humanista e inclusiva. Hay también otra especialidad. Se sabe prácticamente bien cómo hacer en el caso de la técnico-profesional, que tiene que ver con vincular efectivamente a esa educación técnico-profesional con la industria, a objeto de que se generen conocimientos que sean relevantes para que los niños al salir de cuarto medio puedan trabajar y ganarse la vida. Hay toda una discusión. Nosotros hemos subido la importancia de la técnico-profesional teniendo un departamento especializado en eso, cosa que no ocurría ahora en el Mineduc, y estamos visitando las mejores experiencias donde hay mucho paño que cortar y debate que hacer, porque la tendencia ha sido, bueno, no voy a cansar con esto, por ejemplo, muchas veces a dotar a los liceos técnico-profesionales de mini equipo. La experiencia en otras partes del mundo es que es muy difícil dar equipo a nivel del liceo, y que lo más importante es fomentar las visitas a la industria para que trabajen con maquinaria más efectiva. Pero dentro de estos servicios locales de educación estará obviamente privilegiada la educación técnico-profesional, pero estamos un poco más atrás. Estamos en proveer una red que sea de apoyo y no de competencia, que tenga las capacidades técnicas y económicas
que necesita la educación. Muchas gracias, señor ministro. Hay una gran cantidad de preguntas que nos han llegado. Les agradezco a todos el alto interés por la presencia del ministro. Quisiera hacerle la última pregunta. Me disculparán, porque si no podríamos seguir hasta bastante tarde. La mayoría de las preguntas tienen que ver con los profesores, las que han llegado. Bueno, el tema es la calidad. Y aquí quiero unir dos cosas. Una de las preguntas dice, ¿por qué no comenzar la reforma por la sala de clases? Y así comenzar con la educación de calidad. Y se nos podría indicar qué medidas concretas en términos de calidad va a impulsar el Ministerio. Primero, el aula no está desvinculada del ambiente en que trabaja. Como les decía hace un rato atrás, la inmensa mayoría de los colegios, desde luego todos los particulares subvencionados, tienen plena libertad para hacer cuantas innovaciones quieran y deseen y estimen dentro de la sala de clase. Nadie ha planteado que tengamos una especie de modelo pedagógico administrativo rígido que diga cómo debe hacerse la sala de clase. Lo que necesitamos es generar un ambiente que estimule una educación en red colaborativa, con más horas no lectivas, que no estén pendientes de si le van a llevar el niño hasta el colegio al lado, que sea inclusiva. Entonces, yo, para serles muy honesto, no entiendo muy bien cuando dicen ¿y por qué no se preocupan de lo que pasa adentro de la sala de clase? Obviamente que nos vamos a preocupar en la medida que vamos generando un ambiente, que vamos poniendo más recursos para todos, particulares subvencionados y no particulares, en la medida que estamos vivamente preocupados de la formación de los profesores, del Plan Nacional Docente, de la organización, de apoyar a las escuelas con buena capacidad administrativa, financiera, también pedagógica, de preocuparnos de la inclusión. Pero al final hay un espacio para la creatividad humana y para la innovación. Y eso hay que rescatarlo. Muchas gracias, señor ministro. Dada la gran cantidad de preguntas, el gabinete del señor ministro nos ha dicho que va a responderlas todas y nos las enviará su respuesta, que serán publicadas en la página web de esta casa. Quisiera ahora dar la palabra al gran maestro don Luis Riveros para que él nos dé también una visión sobre la reforma desde la perspectiva de la logia y de la masonería. Adelante. Estimado señor ministro, y como usted bien ha recordado, ex compañero de los tiempos universitarios, don Rafael Reyes, señor presidente del Centro de Estudios Eugenio Mario Hurtado, estimado Víctor, queridos hermanos todos, invitados, señoras, señores. Lo primero que debo hacer, por cierto, como dueño de casa, es agradecer al ministro su deferencia, su gentileza de estar acá, de plantearnos sus ideas en un ambiente de cordialidad, en un ambiente que tiene mucho que ver con lo que es esta institución, señor ministro, una institución de estudio y de formación docente en gran medida, y por lo tanto nuestra preocupación con la educación es muy natural y ha sido parte de nuestra historia. Esta ha sido la institución de Martín Letelier, de Pedro Aguirre Cerda, de Juvenal Hernández, de Juan Gómez Milla, de Eugenio González, de tantos ilustres educadores que han puesto siempre aquí su empeño, y por lo tanto hay muchas de esas ideas que permanecen en nosotros. Segundo, esta es una institución que ha sido siempre una ardua defensora, si no patrocinadora de la educación pública, entendiendo por educación pública la del Estado.
aquella que en los tiempos anteriores llamábamos la educación fiscal. Era la educación que estaba comprometida con esto que nosotros también auspiciamos y defendimos. En la Constitución Política de 1925 se decía que la educación era una responsabilidad del Estado. Y nosotros seguimos compartiendo firmemente ese principio porque creemos en la educación como un derecho social. Aquí, señor ministro, hay una gran cantidad de personas que somos hijos de la educación pública, formados en el Instituto Nacional, varios de ellos, en el Internado Nacional Barros Arana, en el Liceo Las Tarrias, otros, en el Liceo Munátegui, yo mismo, en la Normal Abelardo Núñez, bueno, y tantos otros, de manera que para nosotros eso no constituye solamente un hermoso recuerdo donde se formaron nuestras actitudes cívicas y donde se formó también nuestra actitud humanista y solidaria, sino que también es la tristeza de ver el actual estado de la educación pública. Porque cada vez que uno de nosotros va a su antiguo colegio, la verdad es que sale de ahí con un estado depresivo, porque esas cosas se logran solamente con un proceso destructivo que lleva mucho tiempo, y por cierto también lleva mucho tiempo el poder ponerlo de vuelta a una situación como la que alguna vez quizás tuvo. Entonces nuestras preocupaciones están muy centradas en el rescate que necesita la educación pública. A nosotros no nos cabe ninguna duda, porque lo hemos planteado sistemáticamente en esta institución, los distintos actores preocupados de este tema, que la educación particular subvencionada fue desarrollada justamente para destruir la educación pública, porque era el mecanismo que permitía entonces, en este afán de competencia que usted bien ha reseñado y que no es el más apropiado para un desarrollo del sistema educativo, era ponerle ciertamente todas las reglas a favor de esa educación de una manera que ha resultado hoy día en este decaimiento en matrícula, este decaimiento en profesorado y en todo en la educación que proporciona el Estado. Por lo tanto, no tenemos ninguna duda de que ese es un tema que había que mirar y hay que mirar. Revisar, cambiar, remodelar el sistema de la educación particular subvencionada. Como usted bien ha dicho también, no se trata aquí de construir una educación estatal 100%. Y eso también lo compartimos, porque a lo largo de toda la historia republicana de esta institución hemos sido auspiciadores, defensores de la educación privada. Pero ¿qué es lo que nos interesa? Una educación privada sin fines de lucro y una educación privada que efectivamente dé oportunidades a distintos segmentos de la población y no se constituya solamente como la educación para una cierta élite de privilegio. Dicho esto, señor ministro, creemos entonces que aquí hay un tema de cuáles son las prioridades. Yo creo que este ordenamiento que se está haciendo con el tema de la educación particular subvencionada arregla la carga. Pero también tenemos que preocuparnos de quién va a tirar la carreta. Y en mi opinión el que tira la carreta que es la educación pública, porque como usted muy bien ha dicho y lo hemos sostenido permanentemente, la educación pública debe ser el referente del sistema. Referente en materia de calidad, referente en materia de estrategia educativa, referente en materia de cobertura y desarrollo. Y hoy día no tenemos esa educación pública. Y por eso que siempre hemos pensado acá que hay 5 tareas globales que había que abordar y hay que abordar naturalmente con una prioridad explícita, porque también de alguna manera esto es lo que está detrás de la inquietud de distintos segmentos, sectores sociales. Lo primero, por cierto, es la desmunicipalización de la educación. Usted lo ha indicado, las municipalidades no estaban, ni están, ni estarán preparadas para administrar educación. No es su labor, no es su mandato, no es su misión. A pesar de que hay municipalidades que lo hacen muy bien y tienen muy buenos resultados. Yo pertenezco a la Corporación Educacional de la Comuna de Maipú. Sigo invitado hace mucho tiempo, participo en el directorio de la corporación y la corporación tiene excelentes resultados con todo lo que eso significa desde el punto de vista del empeño de la municipalidad para poner los recursos que corresponden, pero eso no es lo general. Yo diría lo general es
un estado de decaimiento permanente y de contradicción permanente entre los objetivos municipales y los objetivos educacionales. Y ahí están como resultado las crisis financieras tremendas que tienen varias municipalidades por este sistema, como está funcionando. De manera que ahí hay un tema, y por cierto, esto no es una cosa que se decreta hoy día y funciona de otra manera mañana, pero creemos que hay que comenzar en ese proceso que fue recomendado el año 2006 con esta comisión que puso término al conflicto educacional de esos años, pero que después no se siguió porque ahí se sugería la creación de corporaciones de derecho público que administraran los sistemas educacionales de distintas comunas. En fin, había un conjunto de ideas, pero eso requiere un tiempo y un tránsito. Pero esa es una primera cuestión ineludible. Lo segundo que es ineludible es el tema del financiamiento de la educación pública. Porque ciertamente hay un problema de inversión. Hemos visto con mucha satisfacción de que el gobierno quiere acometer ahora el tema de planta física, ¿no es cierto?, y poner algunos recursos adicionales en eso. Y también sabemos que no es una cosa que va de un día para otro. Pero queremos que la inversión en las materias de tecnología educativa, por ejemplo, en la materia de modernización de los procesos, ¿no es cierto?, de educación y la educación pública son fundamentales, requieren recursos, tal y como requiere recursos tener profesores mejores incentivados para poder desarrollar adecuadamente lo que hacen. El profesor en la cultura de mercado que se introdujo pasó a ser un empleado de los estudiantes, o un empleado al servicio de ellos. Y eso cambió completamente el paradigma de la educación, en que el maestro, y así era formado en los pedagógicos, en la Abelardo Núñez, era realmente un líder, un conductor, un ejemplo. Hoy día no, es el profesor nomás. Yo creo que eso hay que cambiarlo. Es una visión distinta de la tarea pedagógica, pero eso tiene mucho que ver con los incentivos y con los recursos. Y entonces, y por lo mismo, una tercera prioridad es el tema de formación de profesores. Usted bien lo sabe, eso, digámoslo francamente, es un desastre. Los profesores hoy día, de acuerdo a los resultados de la prueba inicial, la mitad de ellos no saben la materia que tienen que enseñar. Y el proceso se ha determinado de tal forma que hoy día se supone que hay un mercado competitivo que selecciona estudiantes para la pedagogía, pero con estos resultados que estamos viendo, yo creo que eso hay que cambiarlo fundamentalmente, y hemos creído siempre de que hay que tener un nuevo modelo de formación de profesores. Eso requiere una universidad del Estado que debe ser fortalecida o creada para formar profesores. Bueno, está la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, pero lo digo con mucho respeto, ese no es lo que era el pedagógico de la Universidad de Chile. Y estuvieron también las escuelas normales. Nosotros creemos que el modelo de la escuela normal hay que rescatarlo para formar profesores para la educación básica inicial. Pero esas tareas, por cierto, que son muy fáciles de decir en una tribuna, sabemos muy bien que requieren una elaboración, un diseño, una discusión de política en todas las alternativas que tienen, pero rescatar la formación de profesores para el país es una tarea estratégica, nacional, porque así como estamos, ciertamente cualquier esfuerzo en materia de calidad no va a dar ningún resultado. Lo cuarto es revisar lo que estamos enseñando. Usted lo mencionó también. Tenemos unos currículum desordenados. Un profesor amigo me decía, los currículos son como una bolsa de goma, todo lo que se va metiendo y la bolsa sigue aceptando, ¿no? Y yo creo que hay que ser selectivo, hay que ser capaz de orientar qué es lo que queremos formar. Y de partida, señor ministro, nosotros echamos de menos una iniciativa para que los niños tengan formación cívica y una cultura de valores, que nosotros en nuestro colegio Concepción nos hemos preocupado de eso. Tratar de no tener cursos de religión, porque eso enseña una manera de mirar el mundo, sino tener cursos de educación cívica que permitan mirar las distintas formas de ver el mundo. Pero creemos que en toda esta materia de reorganizar el currículum hay que hacer un esfuerzo bien importante, porque por lo demás, como me dicen muchos amigos biólogos, estamos enseñando ciencias de los años 60 y hoy día cambió todo. Y nosotros no estamos al día en esas materias, lo cual nos pone en otro problema. ¿Quién va a formar a los nuevos profesores? Esta fue la misma tarea que se le asignó a don Valentín Letelier a fines del siglo XIX. Y don Valentín Letelier, para iniciar el instituto pedagógico, se fue a Alemania y trajo unos alemanes para de ahí comenzar a formar profesores. Yo no sé si vamos a hacer lo mismo, pero habrá que hacer algo
de esa manera, ¿no es cierto?, para darle este empujón que necesita la formación docente, que solamente la formación docente, si la comenzamos y es exitosa, nos va a tomar 5 años. Y por lo tanto los resultados de eso nos van a tomar 15 años. Y entonces uno se recuerda así el ejemplo de Finlandia, que para llegar donde está le tomó 32 años. Y si un país no tiene una visión de largo plazo y no logra un acuerdo político trascendental en esta materia, vamos a ir a empujones, a topetones, digamos, que es lo que se insinúa muchas veces en las discusiones y en las críticas a las iniciativas del gobierno. Y la quinta tarea, señor ministro, las universidades del Estado deben volver a ser del Estado. Lo dijo el rector de la Universidad de Chile recientemente. No podemos tener universidades del Estado que en realidad son universidades privadas subvencionadas. Eso necesita un rediseño. Tiene que haber un tema de tareas, tiene que haber un tema de distintas coordinaciones. Eso que usted está proponiendo, esta red de colaboración, eso es aplicable ciertamente a las universidades del Estado, que se duplican y se triplican en las mismas tareas. Y en el ánimo de competencia, entonces, claro, tenemos a la Universidad de Talca, que es Santiago, la Universidad de Tarapacá está en Iquique, la Universidad de Iquique está por allá por Temuco. O sea, eso tiene que ordenarse, ¿no? Y eso tiene que ver naturalmente con una contrapartida que son los recursos del Estado. Dicho todo esto, señor ministro, son nuestras reflexiones. Nosotros tuvimos un congreso de educación el año pasado, discutimos estas materias, las reflejamos en un documento, le hicimos entrega de ese documento a la presidenta en su oportunidad, pero es simplemente para expresar una idea muy simple, señor ministro. Esta es una institución republicana. Esta es una institución que ha estado permanentemente al servicio del país y del interés de sus ciudadanos, y seguimos siendo esa misma institución. Y por lo tanto, en este esfuerzo de cambiar la educación del país, nosotros somos los primeros en estar en la defensa de lo que corresponde defender: el derecho a la igualdad en la educación, el derecho a una educación pública de calidad, el derecho a una educación gratuita y laica. Muchas gracias por su presencia. Excelentes reflexiones de altísimo nivel